con Dios. Muy bien, y comienza la lectura diciendo, ese mismo día se le acercaron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de 7 hermanos. El primero de ellos se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer al hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo, con el tercero, hasta el séptimo. Al final todos murieron y también la mujer. Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de los 7 será esta mujer, puesto que todos estuvieron casados con ella? Jesús le respondió, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que Dios no es Dios de muertos, sino de los que viven. La verdad es que la sabiduría que Jesús tenía para responder a ustedes es impresionante y de hecho creo yo que si algo podemos aprender en este segmento es qué haría Jesús. ¿Por qué? Porque en la vida vamos a tener momentos difíciles, situaciones difíciles donde inclusive gente que pueden ser detractores en algún momento del evangelio o del cristianismo o sencillamente nos quiere hacer quedar mal, nos va a venir a preguntar cosas en donde va a querer sorprendernos como quisieron sorprender a Jesús, pero Jesús tenía una sabiduría. Escucha esto. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Jesús no tiene sabiduría, Él personifica la sabiduría. Él sabía cómo contestar y contesta entendiendo, discerniendo lo que estaba sucediendo. Ellos no querían saber del caso hipotético realmente de quién iba a tener el privilegio de disfrutar con la mujer en el cielo. Esa no era la pregunta. Lo que querían era agarrarlo desprevenido y encerrarlo para que él pudiera, porque habían dos facciones ahí, ¿verdad? Unos que creían y no en la resurrección y él sabe cómo manejar y dice, les voy a dar una respuesta tan correcta que no solo les voy a decir que no entienden ni conocen las Escrituras, pero les voy a dar un principio fundamental y elemental que ahora nos sirve a nosotros. Por ejemplo, el matrimonio es un tema únicamente para esta tierra. Dice cuando nosotros oficiamos bodas, ¿verdad ustedes? Hacemos una pequeña frase, Rubén, creo que todos, antes de pueden besarse. ¿Sabes qué es lo que decimos? Hasta que la muerte los separe. ¿Qué quiere decir eso? Que el matrimonio es una institución divina hecha para este tiempo en la tierra en la que nosotros vamos a estar acá. Cuando nosotros pasamos al cielo, cuando nosotros por los méritos de Jesucristo vayamos al cielo y pasemos el umbral de la muerte, que es un umbral, es una puerta, es un portal, cuando nosotros pasemos a la eternidad, ya no vamos a tener esa condición de matrimonio. Porque en el cielo, dice Jesús, y lo aclara muy claramente acá, o muy sabiamente, Él dice, en el cielo ni se casarán, o sea, no van a haber bodas, ni se casarán, ni se van a dar en matrimonio, no van a haber noviazgos. Imagínate eso, ¿verdad? Que no lo has visto, yo sé. No va a haber noviazgos allá, no se van a dar en casamiento. ¿Por qué? Porque vamos a ser como los ángeles. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener un nivel totalmente distinto en nuestro cuerpo sin pecado y vamos a tener un amor de Dios extraordinario donde nos vamos a amar de una manera que no tiene comparación. Entonces, Jesús sabe responder eso. Así que Rubén, qué desafío más interesante y sobre todo qué lecciones las que Jesús sigue enseñándonos, ¿verdad? Sí. No, y es que el tema acá, precisamente vos lo mencionabas, Tulio, era que ellos estaban buscando cómo agarrar, ¿verdad? En esa época habían 3 grupos religiosos que tenían como que el control. Uno de ellos eran los fariseos, otros eran los saduceos y otros eran los esenios, dice. Los fariseos pues sí creían en algunas cosas, pero los saduceos no creían en la resurrección. Ese era el gran clavo del contexto teológico en el cual querían a Jesús agarrar, ¿verdad? Y estos saduceos lo que tenían era que eran muy pocos, por cierto, porque tenían mucha plata, era gente con mucho recurso y se limitaban básicamente a estudiar la Torá, la ley de Moisés. Y por eso era que tenían una compleja relación con los otros grupos religiosos. Pero Jesús nos da una gran lección ahí, nos enseña, si bien no juzgaba a ni saduceos, ni fariseos, ni les decía, los respetaba como tales, pero con lo que no estaba de acuerdo era con sus acciones. Y al presentarse estos y hacerle esa pregunta, Jesús desde el principio supo cuál era la verdadera intención.
Y miren, y respecto a este tema, yo quería hacerles una mención. Este fin de semana que pasó tuvimos un cierre espectacular de serie en iglesiavillarreal.tv, donde aprendimos acerca de quiénes van al cielo, y precisamente nuestro pastor Antulio Castillo nos comentaba y nos hacía esa anotación precisamente. En el cielo no va a haber matrimonio, no va a haber noviazgo, no se van a dar en casamiento. Hospitales también. Eso estaba No va a haber pensando. nada. De hecho, Juan Ajá. Luis Guerra lo dice. En el cielo no hay hospital. No hay hospital, sí, ¿Sabes le echa por la qué? bailadita. Sí, en el cielo no hay hospital porque no hay enfermedad. Sí, así es. Entonces, creo de que la enseñanza de Jesús aquí es bastante clara. Es respeto hacia tus semejantes, pero guardando siempre esa instrucción y con la mirada puesta en lo eterno. Y eso es lo que a mí me llamó la atención del pasaje, porque sí es un pasaje, son contundentes y son complicados. de Que lo quieren responder. poner en jaque. Así es. Y les hace un jaque mate. O sea, él les da una lección, les sale por donde no pensaron. O sea, no pudieron encerrarlo ni que se favoreciera a un grupo ni a otro de los derechos, sino que sencillamente lo que hace Jesús. A mí me asombra mucho y la verdad es que aprendo mucho de Jesús y todos debemos hacerlo, aprender de cómo Él trata a las personas que de alguna manera uno sabe, así como dice, a leguas que ya traen malas intenciones. Y estos saduceos, la Biblia lo aclara aquí, ¿verdad? Ellos no creían en la resurrección y le plantean una situación de un caso como de que alguien resucita, ¿verdad? Entonces, de por sí ya estaban planteándole algo en lo cual ellos no estaban creyendo. Pero digamos, encima de todo, le presentan un caso así tipo drama, ¿verdad? Drama. Sí, porque cuántas 7, muertes y cuántas ¿verdad? se vuelve a 7, casar. hermano, o sea. Peor que novela. Imagínate, peor que 7. novela Peor turca. que serie, sí. Peor que Entonces, novela turca, de verdad. y todavía lo dicen, mire, es un caso que nos, ¿verdad? Como que, así como cuando Un alguien cuate, como pregunta. dicen, ¿verdad? yo Tengo un amigo, tengo un amigo. El amigo de un amigo. Tengo el amigo de un amigo que tiene un hermano. Esa era samaritana seguramente. No. Pero lo que sí es cierto es que Jesús definitivamente identifica, y a veces a nosotros nos pasa que uno identifica las malas intenciones tal vez de alguien, pero Jesús, ¿qué haría Jesús? Jesús los escucha en primer lugar y les responde. Y por amor a ellos seguramente, pero también por amor a los que estaban cerca, porque ellos necesitaban escuchar esa respuesta, necesitaban no solo ver qué le respondía teológicamente, digámoslo así, sino qué actitud tenía Jesús. Estaba modelando a sus discípulos cómo tratar incluso con las personas difíciles y nos sigue modelando a nosotros. Pero lo que me encanta es cuando dice, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, o sea, no solo te respondo tu pregunta, sino que te voy a enseñar. ¿Verdad? Te voy a enseñar, porque ahí les dice, cuando Dios habla que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él está hablando no de muertos, sino de vivos. Les está hablando que la resurrección existe. Y de alguna manera no pierde el tiempo Jesús en enseñar, en mostrar siempre la verdad, aun cuando la intención de ellos no era aprender en ese momento, ¿verdad? Pero siempre está dando, y yo creo que eso tenemos que hacer nosotros, siempre dar con amor, aunque las personas no sea esa la intención tal vez, o de alguna manera no es lo que en ese momento están esperando, pero nosotros siempre vamos a dar lo que dar tenemos. la respuesta, pero dar esperanza, ¿verdad? Al mismo Dar tiempo. esperanza. Porque Él les aclaró, como bien decís tú, Él les aclaró perfectamente y los sacó de su... Y sobre todo con qué tino les dice, miren, el error de ustedes es que no conocen la Escritura. Ahí está. O sea, Ahí está el- ahí los Con pone, pero cariñitos, con ¿verdad? cariñitos. Con Sí. cariñitos. Los pone, pero los pone en su lugar. Pero después trae esperanza. Pero en cuanto a la resurrección, y nos deja bien sentada la doctrina, ¿verdad? Lo que tenemos que enseñar. Sí, no, yo quiero defender un poco a los saduceos, ¿verdad? Porque ustedes han hecho del árbol caído, ¿verdad? Ah, no, saben, yo quisiera ponerme por un momento en los zapatos de ellos y pensar esas grandes dudas que tenemos, porque al día de hoy todavía seguimos pensando, y cuando yo llegue al cielo voy a ir a ver a mi abuelito. ¿Será que lo voy a tener ahí, le voy a poder abrazar? Y es un pensamiento que estamos constantemente teniendo en nuestra mente. Ahorita que abrimos con la serie del cielo, muchas personas llegaban conmigo a preguntarme, mire, ¿y usted qué piensa de tal cosa? ¿Y usted qué piensa? Porque sigue siendo para nosotros una gran incógnita qué es lo que va a pasar allá. Pero una forma en que nosotros resolvemos la situación es tratando de tomar lo que vemos y lo que está humanizado y trasladarlo al cielo.
Y Jesús está haciendo bien claro, dice, miren, no se trata de eso. Lo que está pasando aquí está diseñado en un plano para las condiciones que tenemos y para lo que vamos a hacer. Pero en el cielo están otras reglas, es de otra forma. No mezclemos, como diríamos en buen chapín, peras con manzanas. Totalmente son dos planos diferentes y ustedes tienen que entender que aquí ustedes están buscando relaciones amorosas, ¿verdad? Se están dando en casamiento y se están queriendo casar, pero en el cielo no va a haber esa necesidad. Y aquí es donde nosotros a veces no logramos comprender y estamos trasladando lo que vemos en este mundo, queremos trasladarlo en el cielo. La Biblia en 2 Corintios 4:18 dice, no pongamos los ojos en las cosas que se ven, porque estas son temporales. De eso, del matrimonio, de todas las relaciones, eso es temporal. Pero llegará, pero pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque estas son eternas. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta que Jesús está en otra frecuencia, ¿verdad? Normalmente esto pasa mucho en los evangelios, en donde a la gente le llega a preguntar A y Jesús le responde en B. Y no dicen, no entiendo lo que me estás diciendo, ¿verdad? La parábola del sembrador era un claro ejemplo de eso. Pareciera que les está hablando acerca de la siembra, pero en realidad le está hablando acerca del reino de los cielos. A través de algo natural está dando una respuesta espiritual. Entonces, al final de cuentas, nosotros creo que no vamos a poder tampoco contestar. Y pensando en estos hombres que estaban haciendo esas preguntas, decían, la resurrección no va a existir porque en su mente estaban tratando de empatar el caso de esta mujer. Humanas, ¿no? Claro, ¿cómo va a funcionar? ¿Saben qué? Mejor no creamos en eso porque eso no se puede. Mejor pensemos que... Y el Señor les dice, es que ustedes no entienden la palabra, ¿verdad? Y solo quiero terminar con esto. Al final de cuentas, lo que le está diciendo es que ustedes no me entienden a mí, porque Él es la palabra, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta de la necesidad de no poner nuestros ojos, cuando estamos pensando en el cielo, no lo relacionemos con la tierra. Son dos planos diferentes y operan dos cosas diferentes totalmente, ¿verdad? Y oyéndote y oyendo a mis amigos aquí en general, yo me ponía a pensar en esto, porque a veces queremos vivir nuestro cristianismo en el plano humano. En ese plano que vos estás diciendo, cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes y Él es el reino de los cielos. Entonces, yo estaba leyendo el contexto al estudiar para hoy y me llamó la atención porque solo escuchen qué tan humanos eran. Dice, los fariseos eran un partido religioso político. Querían que el reino de David se estableciera con el poder para librarse de Roma. En cuanto a la restauración del reino, podían unirse con los herodianos, pero como partido religioso. Se oponían a los saduceos. Los fariseos podrían compararse hoy con el sector conservador del cristianismo actual y los saduceos con el sector liberal. O sea, digamos, Extremos. en Estados Unidos... Derecha y izquierda. Derecha otra o vez, ¿no? izquierda, demócratas Demócratas y republicanos, ahora que vienen las elecciones. Entonces, así era como lo estaban viendo. Escuchen esto. Como los otros dos grupos, los fariseos, se dispusieron a hacer cosas, caer a Jesús en una trampa, fue así que enviaron a un representante experto en la ley de Moisés que le formuló la pregunta. Imagínense eso. O sea, que se ponga de acuerdo la extrema de una parte y la extrema de la otra parte no se da, pero se pusieron de acuerdo en hacer caer a Jesús. O sea, para eso sí se pusieron de acuerdo y mandan a un experto en la ley. Y Jesús les dice, ni A ni B. O sea, no es ni derecha ni izquierda, no es así. ¿Saben qué? En el cielo es totalmente distinto. ¡Hala, ustedes! Me parece tan genial lo que Jesús hace, pero sobre todo, cómo nos vuelve a sentar doctrina. Hay resurrección. Y amigos, ese es el secreto más grande que nosotros podemos resaltar el día de hoy. Y sabes una cosa, cuando se trata de amar a las personas difíciles, una cosa tienes que recordarte. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Dios no tiene favoritismos, Dios no tiene pensamientos de un lado ni del otro. Él lo que tiene es amor por la gente y quiere que todos, absolutamente todos, nos convenzamos nosotros mismos, de parte del Espíritu Santo, por supuesto, a ser hijos de Dios. Y eso, amigo, eso es lo que al final de cuentas, cuando te estés relacionando con gente, recuerda que Dios ama a esa gente y que a veces, tal vez tú fuiste la persona que tenía una actitud equivocada, eras tú
el que ponía las barreras, eras tú el que no se dejaba amar, o ese cuerpo espín del que estuvieron hablando recientemente. O sea, eras tú el que de verdad genera anticuerpos y ahora Dios por Fuiste su amor. tú, decís. Ahí sí que como dice la canción, fuiste tú, Sergio. Sergio, ese es mi rol, papá, ese es mi rol. Yo soy el que te gana. Porque no lo dio antes. Tu influencia me llega, ¿verdad? Así La que, vibra. no. Y fíjense que creo que eso es, ¿verdad, amigos? Yo creo que eso se trata la lección. ¿Qué haría Jesús? Jesús enseñaría la Biblia, Jesús traería esperanza, pero Jesús sobre todo amaría a cada uno para que lo podamos de alguna manera conocer y así, aunque sea tientas, dice la Biblia, aunque sea como buscándolo, pero que le encontremos. Así que, Ingrid, ¿qué te parece si hacemos una oración? Porque Claro que a veces sí. nos endurecemos, ¿verdad? A veces nosotros decimos sí, y no digo que no digamos la verdad cuando hay que decirla, ¿verdad? Pero que podamos presentar la verdad con mansedumbre ante todo aquel que demanda esperanza de nuestra fe, pero que lo hagamos con reverencia y con mansedumbre. Y creo que es un regalo de parte de Dios para esta mañana. Oramos. Así es, oremos. Y yo creo que también es un buen momento para meditar cómo estamos creyendo nosotros en la resurrección y qué es lo que significa para nosotros. Así que oremos. Amado Señor, gracias porque tú nos hablas en todo momento y tú nos hablas directamente a cada uno en lo que estamos necesitando, Señor. Quizá hoy esta lectura nos llevó a pensar en cómo Jesús resolvió una interrogante para personas que tal vez le estaban buscando caer en una trampa, pero Él siempre lo hizo con amor, lo hizo con esperanza y lo hizo llevándolos a la verdad. Y quizá tal vez en este momento somos nosotros esas personas que en algún momento estamos poniendo excusas, llevando siempre interrogantes, queriendo desviar la atención porque no entendemos las cosas del reino. Hoy, Señor, te pedimos que siempre nos encontremos contigo, que tú nos llevas siempre a una palabra de verdad, que tú nos lleves siempre a una palabra de esperanza, Señor, y que podamos llevar a ti nuestras interrogantes y creer, Señor, en ti, en tu verdad y en todo momento saber, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que podemos llegar al Padre a través de ti únicamente. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, estamos llegando a la parte final de este segmento, pero tenemos 3 segmentos, el primero, el segundo y el tercero. ¡Hala, qué profundo! ¿Verdad? Pero bueno, la verdad es que... Y este es el primero. Y después, ¿sabe qué viene? El segundo. Pero amigos, estamos de verdad tocados por Dios. Creo que Dios nos habla de maneras extraordinarias. Miren, y si de algo se trata esto es ni solo ni mal acompañado. Vaya, con Dios volvemos. Elige el perdón, suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. Así que iniciamos con este título que dice amar a las personas que son difíciles de amar. Dios nos recibe tal como somos y nos ayuda a convertirnos en lo que deberíamos ser. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo por los demás? Mi esposo Dave lo hizo por mí. Y si no me hubiera amado incondicionalmente, quizás yo no estaría en este ministerio. Dios quiere usar a las personas para ayudar a otros. Y para que Él pueda hacerlo, debemos estar dispuestos a amar a quienes son difíciles de amar. Cuando Dave oraba por una esposa, le pedía a Dios que le diera a alguien que necesitara ayuda. Y sin duda, Dios respondió, porque yo, dice la autora, necesitaba muchísima ayuda. Hace muchos años solía ir de compras a una tienda de abarrotes que exhibía una carretilla llena de latas de alimentos abolladas o sin etiqueta. Todo costaba 10 centavos, pero comprar una de esas latas era una apuesta, ya que no había forma de saber qué contenía. En aquel tiempo siempre estábamos cortos de dinero, así que a veces me arriesgaba y compraba algunas esperando que fuera algo que pudiéramos disfrutar. A veces tenía suerte y encontraba algo bueno, pero otras veces me llevaba comida para perro o algo que no podíamos comer. Yo siempre elegía las latas con menos abolladuras. Creo que a menudo tomamos la misma actitud con las personas, ya que de alguna forma podemos asemejarlas a latas abolladas y sin etiquetas. Así que todos traemos abolladuras en nuestra personalidad y algunas características no se perciben como positivas. Además, las personas no siempre traen una etiqueta que revele sus desafíos internos, por lo que muchas veces creemos estar tratando con algo predecible, pero terminamos enfrentando una realidad diferente.
La historia sobre las latas es una ilustración de cómo era yo cuando Dave se casó conmigo. Tenía muchas abolladuras y muchos defectos, pero los había cubierto muy bien. Tampoco traía una etiqueta, así que aunque Dave se enamoró de mí rápidamente, no tenía idea de lo que vendría. En mi infancia sufrí abuso por parte de mi padre, mientras mi madre ignoraba toda la situación. Perdonar a quienes me lastimaron fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Mi padre no se disculpó hasta llegar a los 80 años y mi madre lo hizo 30 años después de que dejé su casa. Cuando ella me preguntó cómo me sentía hacia ella, fui honesta y le dije que no la amaba como una hija debería amar a su madre. Ups. Sino como una hija de Dios. ¡Wow! Y que siempre cuidaría de ella. Cumplí mi promesa. Perdonar es una decisión, no un sentimiento, y nos lleva a tratar con dignidad a quienes nos han lastimado. El abuso afectó profundamente mi personalidad, dice la autora. Me volví controladora y temerosa, aunque aparentaba ser lo contrario. Llevaba raíces de rechazo, vergüenza, condenación e inseguridad. También tenía un problema de ira, sintiendo que el mundo me debía por todas las injusticias que sufrí. 3 semanas después de casarnos, Dave me vio tener una rabieta sin razón aparente. Me preguntó, ¿qué te sucede? Comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien. Me tomó varios años reconocer que necesitaba sanar. Hasta ese momento pensaba que los demás eran el problema. En nuestras primeras citas, dice la autora, parecía y me comportaba muy normal. Seguramente lo hice muy bien, porque después de solo 5 citas, Dave me propuso matrimonio. No tuvo mucho tiempo para ver quién era realmente. Desde la primera noche en que nos conocimos, él sintió que yo era la persona indicada y estaba en lo cierto. Pero tuvo que estar dispuesto a amar a alguien difícil de amar y esperar a que Dios trabajara en mí. Pocos hombres harían lo que Dave hizo. No muchos están dispuestos a pasar sufrimiento y esperar el tiempo necesario para que Dios sane a otra persona. Dave aprendió a disfrutar las cosas buenas de mí y a entregar a Dios lo que no lo era. Sabía que no podía cambiarme, así que oraba por mí y disfrutaba su vida. Creo que la clave para amar a alguien difícil de amar es disfrutar las cosas buenas de esa persona mientras Dios trabaja en las malas. Quizá piense, no hay nada bueno en esta persona, pero eso no es verdad. Si enfocamos solo en sus defectos, dejamos de ver sus virtudes, que están ahí si las buscamos. Así que Dios quiere que disfrutemos nuestra vida. Ser miserables por los problemas de otros no ayuda ni a ellos ni a nosotros. Yo era infeliz, pero Dave no dejaba que eso lo afectara. Su paz y amor me llevaron a querer mejorar. La gente infeliz suele arrastrar a otros, pero si no lo permitimos, llega el día en que pueden cambiar. Joyce Meyer continúa diciendo, Dave hizo por mí lo que Dios hizo por otros en Jesús. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dave fue amoroso y paciente hasta el punto de que quise tener lo que él tenía y por eso me acerqué a Dios para sanar. Inspirador esto. Cuando nos enfrentamos a alguien difícil de amar, recordemos cómo Dios nos amó cuando nosotros éramos difíciles de amar. El primer paso es orar para tener una actitud piadosa y recordar que el amor de Dios hacia nosotros es incondicional. Impresionante. La verdad es que me llama la atención y me recordó leyendo esta lectura una famosa frase de Víctor Hugo cuando él escribe Los Miserables. Y esa frase decía, los miserables se sienten
menos miserables cuando están cerca de otros más miserables. y me ponía a pensar. Profundo, pero es profundo. Es de verdad, aunque sea irrisorio, es muy profundo. Y a veces nosotros creo que tenemos esa postura hacia la gente. Y vemos la gente que está herida, que está lastimada, que la gente está reaccionando y no nos percatamos en todas las buenas virtudes que pueden tener, sino que ponemos nuestro enfoque en lo que los hace difíciles y entonces cerramos y ponemos nosotros barreras nosotros mismos a las barreras que ellos están poniendo, cuando Dios nos está llamando a otra cosa por completo. De hecho, Romanos 12:18 en distintas versiones dice algo que creo que vale la pena rescatar. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dependa, estad en paz con todos los hombres. Dice en otra versión, si es posible, en cuanto de ustedes dependa esto, estén en paz con todos los hombres. O si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan siempre en paz con todos. O sea, lo aclara en distintas maneras, pero es un llamado a nosotros a estar en paz en lo que nos corresponde y nos implica o yo creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo sobre nuestra vida. ¿Por qué? Hay gente que no se va a dejar amar. Quiero advertir y te quiero poner esto sobre el tapete porque hay gente que finalmente no se va a dejar amar. Yo recuerdo un caso hace muchos años que de alguna manera hubo una discusión, una situación que se dio con alguien y después con mi hermano también fue la discusión y yo genuinamente llegué al local de la persona a pedirle perdón. Le dije, mire, de verdad le quiero pedir perdón por lo que se dio y me contestó, no quiero saber nada, váyase de aquí. Dije, mire, y yo de verdad llegué con mucha humildad y mire, de verdad quiero que me perdone, no me interesa su perdón, lárguese de aquí. Y al ratito ya estaba con ganas de imponerle manos, vamos, pero porque me empezó a sacar calor y yo, mire, pero ¿sabe qué? Lárguese. Yo, Dios mío. Entonces, cuando salí de ahí, digo, Dios, hice lo que tenía que hacer, ¿qué tengo que hacer ahora? Y se me viene este texto. En cuanto dependa de ti, esté en paz con todos. O sea, yo voy a hacer mi parte, pero la parte que a la persona le corresponde es su parte. Y eso no depende de mí. ¿Qué sí tengo que hacer? Ponerme a cuenta si yo ofendí, si yo lastimé, si yo herí. Pero de verdad creo que es un desafío. No sé si ya te ha pasado algo en tu vida, mi amigo. Miren, la verdad que yo creo que todos tenemos alguna historia, ¿verdad? Pero en nuestra vida nos vamos a topar con personas EDP, le digo yo, necesitan una extra dosis de paciencia, ¿verdad? Y por algo es uno de los frutos del Espíritu y que debemos de nosotros aplicar. Porque se vuelve complicado, de verdad. Y así como te pasó, que no querías recibir eso, a la tercera querías imponer manos, pero manos cerradas, no manos abiertas. ¿Y qué es lo que sucede? Que se vuelve un estira y encoge porque en realidad nosotros queremos dar esa parte que el Señor nos anima, ¿verdad? Y nos motiva. Y precisamente en Lucas 6, 32 al 36, dice, si aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Amen pues a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Jesús ahí está recalcando el verdadero amor que va más allá de la reciprocidad, porque el ser recíprocos, honestamente, es un poco más sencillo. Pero cuando no hay, solo hay de un solo lado, hay alguna expresión de amabilidad, de amor, ahí es donde ella le dijo a él, digo yo, ¿verdad? Porque se está viendo realmente el valor intrínseco de las personas y qué es lo que tienen dentro. Esa sanidad del corazón, ese espíritu afable, ese deseo en realidad de tener paz. Y como les decía yo al principio, es de convertirnos en pacificadores, Ingrid. Sí, ¿verdad? yo realmente me gusta cómo escribe y cómo cuenta ella la situación porque se presenta a ella como ella era, ¿verdad? Y creo que lo más importante, sí, lo más importante es reconocer y el proceso que Dios ha tenido con ella en su sanidad y todo lo que hasta hoy es una mujer que ha impactado la vida de muchos. Cuánta bendición ha sido su vida ahora para muchos, luego que ella reconoce cuánto necesitaba y cuánto le ayudó en este caso su esposo, que fue quien le tuvo paciencia, quien vio tal vez sus peores momentos. Pero no cabe duda que detrás de una actitud difícil hay una herida, ¿verdad? O varias heridas, un corazón maltratado, lastimado como el de en este caso, pero no solamente tomemos el ejemplo de ella, el de nosotros cuando estamos irritados por algo, cuando estamos molestos por algo, cómo reaccionamos. Y quizá cuando nos encontramos con las personas difíciles, es muy fácil ver lo que estamos viendo, ahí sí que lo que estamos viendo en ese momento, la reacción, la forma en que habla, la forma en que nos esté tratando tal vez, pero ¿qué hay detrás?
qué hay detrás. Y por supuesto todo tiene también límites, definitivamente eso es un tema aparte, pero en algún momento necesitamos recordar que el mensaje de Jesús siempre fue el amor. Y siempre fue el amor y ponía el ejemplo, como tú dices, ¿verdad? De qué les sirve amar a los que les aman, ¿verdad? Es mucho más grande y mucho más noble amar a aquellos que no nos aman o que no nos están demostrando amor. Y sobre todo, recordar que primero recibimos nosotros amor, ¿verdad? No es que estemos dando y que sea algo que no se nos haya mostrado. Dios fue bueno con nosotros. Y una de las marcas que distinguen a los que siguen a Jesús y a los que conocen a Jesús es el amor, porque dice, en esto los conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a los otros. Entonces, por todos lados nos está hablando de esta condición de amar y de perdonar, ¿verdad? De perdonar sin mucha negociación. Y yo quiero resaltar algo de lo que leímos que dice la clave para amar a alguien, porque siempre buscamos cuál es la clave, cuál es el secreto para hacer esto. Amar a alguien difícil es disfrutar las cosas buenas de esa persona mientras Dios trabaja en las malas. Entonces, de alguna manera, si tú estás en medio de alguna relación, tal vez con una mamá, ¿verdad? Que te resalta cosas negativas de tu persona y tú decís, ya no quiero ir a hablar con mi mamá porque solo me hace sentir mal, por ejemplo, empieza a ver las cosas buenas, y pídelo en oración porque definitivamente tiene que ser un fruto del Espíritu Santo. Como tú dices, necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo para poder llegar delante de esas personas con un corazón sano y pedirle al Señor que nos ayude a ver las cosas buenas, porque de plano lo fosforescente sale como las cosas malas, ¿verdad? Pero yo creo que la clave aquí está en encontrar esas cosas buenas de las demás personas. Aunque sé que Joyce Meyer es quien escribe este libro, pero yo quiero ser más como Dave a ustedes, la verdad. Me viene a la mente una anécdota de dos sabios. Uno estaba de un lado de un río y el otro del otro. Uno era joven, el otro era un poco más grande y vieron que iba un alacrán tratando de pararse sobre una hoja. Estaba a punto de caerse y ahogarse. Y entonces vino el sabio grande y trató de ayudarlo, y cuando lo iba a rescatar, el alacrán le picó. Y entonces el joven dijo, bueno, ya lo picó, lo va a dejar en paz. Y entonces el sabio viejo lo que hizo fue que se fue a ver a otro lado, a ver cómo lo lograba rescatar, y le volvió a picar. Y así lo hizo 3 veces. Y entonces le dice el sabio joven, le dice, pensé que eras más sabio, ¿verdad? Porque estás ahí, que te pica y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y le dice, no, es que mira, esta es una lección para tu vida. Se trata de las naturalezas. La naturaleza del alacrán o del animalito ese es picar. Y mi naturaleza es ayudar. Yo voy a tratar de muchas maneras ver cómo lo puedo rescatar. Por supuesto, esto genera demasiado ruido cuando hay veces que uno quiere ayudar a alguien y no se deja, y lejos de eso sigue lastimándonos, ¿verdad? Pero aquí lo que me viene a la mente es que Cristo, a través de su muerte y de su resurrección, nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva forma de ver la vida y de enfrentarnos a las circunstancias. Y por supuesto, el sentido común nos dice, si alguien te está lastimando, si alguien te está generando dolor en tu corazón, déjalo ya, no te metas por ahí. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor acerca de lo que estamos viviendo? Porque Dave bien hubiera podido decir, ¿a qué horas me metí con esta mujer? Mejor me salgo. Pero él se virtió en ella amándola. Y una cosa importante es que todos somos, aunque no querramos vernos así, todos somos esas latas abolladas sin etiquetas, ¿verdad? Y mientras estaba preparando este tema, me venía a la mente que muchos no se quieren casar en este tiempo. Hay una resistencia a casarse porque quieren encontrar que lo que van a tomar, la lata sea perfecta, tenga todo su envoltorio, sea única, pues. Y uno dice, no es así, ¿verdad? Es cuando nos conocemos y nos comenzamos a amar que comenzamos a perfeccionar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que una invitación para aquellos que están buscando el amor y que quieren que esté completamente bien. Eso no existe.
es cuando nos conectamos con esa persona que queremos amar a pesar de que las cosas comienzan a funcionar de la mejor forma. Ahora sí, la verdad es que creo que Dios nos sigue hablando a nuestro corazón, queridos amigos, y por eso es importante que cada segmento nosotros oremos. ¿Para qué? Orar es aplicar en el Espíritu las conclusiones de lo que estamos aprendiendo. ¡Hala! Qué interesante, ¿verdad? Es aplicarlo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas, amigos, no vamos a poder. Pero cuando oramos, le ponemos al Señor eso. Y si Dios está trayendo a tu mente, a tu corazón, la imagen, el pensamiento de alguien que tal vez ha sido difícil, que a pesar de las barreras que ha puesto, es difícil amar, creo que es tiempo. De repente Dios te está hablando y por eso hoy vamos a orar en el Espíritu. Amén. Oramos. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana que nos has regalado tantas cosas, Dios, y esta palabra de sabiduría que nos llena de esperanza y que nos da, Señor, esa fuerza para tener esa extra dosis de paciencia, de tolerancia, de misericordia para aquellos que lo necesitan. Señor, de verdad, observa nuestro corazón. Ayúdanos a sanar esas cosas esas heridas que no nos dejan avanzar en esa tarea de amar a los demás. Y tú nos pusiste la barra alta, Dios, y queremos llegar hasta ese nivel. Y la única forma de hacerlo es buscándote, Señor, entregándonos a ti, siendo humildes, pero sobre todo creyendo de que tú nos amaste primero y eso, siendo como nosotros somos, nos amaste y eso es extraordinario, Dios. Gracias y te pido que toda la audiencia reciba esta palabra de fe y de esperanza para que podamos creer en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En la oración que estaban haciendo se me vino a mi corazón una alabanza que dice así, que tu espíritu me guíe más allá de las barreras a donde tú me llamas. Escucha esa. Es el Espíritu de Dios el que te va a guiar. Es el Espíritu de Dios que te va a inquietar. Es más, ahora es posible que ya estés sintiendo un toquecito de su Espíritu, esté viniendo algo a tu corazón de parte de Dios, que tienes que tomar esa acción. Y te voy a decir una cosa. El perdón es una decisión, no una emoción. No vas a amanecer nunca diciendo, qué rico y tengo ganas de perdonar a ese desgraciado. Eso no va a pasar, amigo. De verdad no va a pasar. Pero si tú decides perdonar, a pesar de la falta de gracia, para no repetir la palabra, de esa persona, ¿sabes qué va a terminar pasando? El que va a ser libre eres tú. Vas a ser libre para disfrutar la vida que Dios tiene para ti. Así que, amigos, yo sé que Dios está hablando a nuestros corazones y esto es lo lindo de Vaya con Dios. No solo es contenido, no solo es que platiquemos, es la Biblia y es lo que el Espíritu de Dios nos empieza a hablar. Amigos, vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial, emocionadísimos porque eso se pone mejor, mejor y mejor. Hoy estamos 30 de octubre del año 2024 y como si nada se acaba el mes y se deja venir en diciembre, pero antes tenemos noviembre y el 1 de noviembre comemos fiambre. ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, amigos, así que estamos por esto, cerrando este segmento, pero esperando lo que viene y usted no se lo quiere perder. Lo esperamos, continuamos y recomiende este programa. Vaya con Dios. Volvemos. Vaya con Dios. Y vamos a aprender sobre personas tipo puercoespín, dice la autora aquí. Ese es el título, vamos a ver de qué se trata. En el reino animal es probable que la criatura a la que sea más difícil acercarse sea el puercoespín. No se les considera animales amorosos. Cada puercoespín tiene unas 30,000 púas afiladas que pueden desprender con el tacto, siendo muy dolorosas e incluso peligrosas. Estas púas son su medio de protección. De esta misma manera, las personas desarrollan formas de protegerse a sí mismas, en especial si han sido lastimadas en el pasado. En ocasiones, nuestros métodos de autoprotección afectan de forma inesperada a quienes tratan con nosotros. Por ejemplo, una persona que ha sido lastimada podría estar muy a la defensiva y pensar que la rechazan aunque no sea así. Conozco algunas personas que son así y las llamo personas tipo puercoespín. Tal vez usted también conozca algunas. Tal vez usted es una de ellas. Es peligroso estar cerca de estas personas porque es probable que resultemos lastimados. Dice el autor acá, yo era una persona tipo puercoespín, pero me esforcé para dejar de serlo. Me dediqué a orar con regularidad para convertirme en una persona adecuada para otros y para que se sintieran bien cuando estaban cerca de mí. Estoy segura de que no siempre tuve éxito, pero tampoco fracasé siempre. Todavía tengo púas ocasionales, pero Dios sigue obrando en mi vida y también quiero mantenerme dispuesta para trabajar con las personas tipo puercoespín que Él pone en mi vida. Quizás
haya escuchado una vieja historia sobre unos puercoespines que necesitaban acercarse para mantenerse calientes durante un invierno sumamente frío. Tenían que elegir entre congelarse o toparse de vez en cuando con las púas del otro. Al final eligieron permanecer juntos y todos sobrevivieron al invierno. Esta lección nos enseña algo valioso a todos. Es posible que tengamos algunas pequeñas heridas de vez en cuando, a medida que caminamos en esta vida con otras personas, pero estaremos mucho mejor en una relación que en soledad. Debe entender que nunca podrá amar a las personas que son difíciles de amar a menos que tenga un deseo sólido de hacerlo por amor a Dios y en obediencia a Él. Conozco esta experiencia de primera mano con mis padres. Ellos nunca me dieron una razón para amarlos. Al contrario, me dieron muchas razones para no hacerlo. Así que cuando Dios me pidió que los cuidara en su vejez, que les proveyera sustento y que me asegurara de que tuviera una buena vida, fue uno de los momentos más difíciles para decir que sí. Aún así, tengo la certeza de que ni remotamente se acercó a lo difícil que fue para Jesús sufrir y morir por nuestros pecados. Si clamamos a Jesús como nuestro Señor, hay dos palabras que no podemos decirle no, Señor. Si nos pide que hagamos algo y respondemos que no, entonces aunque sea nuestro Salvador, no es nuestro Señor. Cuando Él es nuestro Señor, nuestra respuesta debe ser un rotundo sí. Así que quiere agradar a Dios más de lo que quiere agradarse a sí mismo, y si lo logra, Dios podría usarlo para cambiar la vida de alguien. Soy una prueba viviente de esta obra y ni siquiera quiero pensar en cuán miserable sería mi vida si Dave se hubiera negado ante Dios. Pudo retirarse de la situación en cualquier momento, pero decidió quedarse. Y oiga esto me hizo a mí boom en mi cabeza, miren. Tener el deseo de agradar a Dios no significa que disfrutará amar a la gente que es difícil de amar. Recuerde, el amor es mucho más que un sentimiento. Es la decisión de cómo tratamos a los demás. Dios no nos pide permitir el abuso en nuestras vidas, pero nos pide no darnos por vencido con las personas solo porque son difíciles de tratar. A veces no podemos estar cerca de ciertas personas porque son violentas, pero podemos seguir orando por ellas y amarlas de manera que no nos pongamos en riesgo. Estos casos son especiales. La mayor parte de los que hablamos en este libro se refieren a personas comunes y corrientes que por una diversidad de razones son simplemente difíciles de amar. No es nuevo que las personas tengan imperfecciones o faltas. Solo necesitas leer Génesis para darte cuenta de ello. En todo el libro encontramos desde poligamia hasta incesto, gente ebria, mentiras, etc. Dios usó a las personas involucradas en estas situaciones. Así que no me hace pensar que existe esperanza para nosotros. Pareciera que si vamos a amar a alguien, se tratará de personas con imperfecciones que serán difíciles de amar en ocasiones. Pero recuerda que somos imperfectos, que tenemos fallas y que también somos difíciles de amar. El amor es lo más maravilloso del mundo y puede cambiarlo todo. No puedo conocer ni ser responsable de lo que los demás hagan, pero he decidido que amaré a las personas y, por la gracia de Dios, también incluiré a aquellas que son difíciles de amar. Ahora le pido que tome esta misma decisión. Y creo que si muchos de nosotros la tomamos, impactaremos al mundo de manera positiva. Saque su lapicero, saque su lápiz y ponga atención a esto y apúntelo si puede. Dice, para esto quiero compartir algunos pasos prácticos para amar a las personas que son difíciles de amar. Lo primero, ore por las personas que para usted son difíciles de amar. Prepárese para perdonar con frecuencia. Bendígalas de alguna manera práctica o ayúdeles cuando estén en necesidad. Un cuarto consejo podría ser: trate a todos con amabilidad y respeto, e incluso a aquellos que son irrespetuosos con usted. Otro es: no lo haga porque ellos sean amables, sino porque usted lo es. Y por último, sea paciente, porque amar con sinceridad requiere práctica y tal vez más tiempo de lo que le gustaría.
y no deje que la conducta de otros determine cómo se comporta usted. Buenísimo. Así que, ¿puede prometer que si sigue estos pasos logrará cambiar a la gente que es difícil de amar? No puedo prometerlo, ya que su voluntad no depende de usted, sino que a la larga son ellos quienes toman esa decisión. Pero incluso si nunca llegan a cambiar, usted recibirá bendición porque estará haciendo lo que Dios desea que haga, y esto es lo más importante que puede hacer. Podemos amar a Dios porque Él nos amó primero, 1 Juan 4:19. Y cuando tenemos su amor en el corazón, podemos dejar que fluya a través de nosotros hacia los demás. Todo lo que Dios nos concede también debe fluir hacia los demás. Su amor, su paz, la bondad, la misericordia, el perdón, gozo y muchas otras bendiciones. Hola amigos, qué comentario más lindo, qué interesante, ¿verdad? De hecho, quiero empezar por lo primero. Primero, yo durante mucho tiempo desde chiquito decía cuerpo espín. Primero Decía lo primero. cuerpo espín, vamos, primero lo primero. Decía cuerpo espín. No estaba mal, fíjate, porque tenía un cuerpo con espín, ¿verdad? Pero con espinas. Sin embargo, es puerco espín porque es un animalito. Lo primero. Lo segundo es irrelevante, pero bueno, a veces no se Yo también, para que te sientas acompañado. Yo sé de cuerpo espíritu. Sí, cabal, algunos tenemos, pero bueno. Algunos... A eso iba yo. Algunos tenemos cuerpo de puerco. estabas decimos, ahí. ¿no? No estabas Pero en ese tan tiempo no, equivocado. en ese tiempo estaba. Pero bueno. Lecciones en Vaya con Dios. Ahí lo vemos en pantalla, miren. Ahí está en Ahí pantalla. está el cuerpo, Ahí está. ahí están los animalitos. Gracias, amigos de producción. Es que de verdad, hasta agarrarlos, ¿verdad? Ha de ser difícil. La voz. Sí. Si hacerles cariñito, ¿te imaginas cómo se romanticen ellos así, juntos, así? Hola, mi querido cuerpo, cuerpo espín. Pero bueno, ahora quisiera traer a la mesa esta frase que dijo Joyce Meyer, que para mí es el eje de todo el contenido de hoy. Aquí dice, si clamamos a Jesús como nuestro Señor, hay dos palabras que no podemos decirle no, Señor. Si nos pide que hagamos algo y respondemos que no, entonces, aunque sea nuestro Salvador, no es nuestro Señor. Cuando Él es nuestro Señor, nuestra respuesta es sí. ¿Qué quiero decirte con eso? Cuando Jesús viene a tu vida, no te estoy hablando de qué religión eres, si vas a culto, a misa, no te estoy hablando de eso. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y has nacido de nuevo, tienes una relación personal con Dios, que es lo único que te garantiza que Él es tu Salvador. Cuando Él viene a tu vida, si eso pasó, Él se convierte en tu Salvador, ¿de acuerdo? Pero una cosa es que Dios sea tu Salvador y la otra cosa es que Él sea tu Señor. El señorío es el proceso en el que tú te vas negando a ti mismo y dejando que Él sea más en ti. Entonces aquí aplica lo que Joyce Meyer nos está enseñando. ¿Por qué? Porque si tú eres de verdad un genuino seguidor de Cristo, Él es el Señor y Salvador de tu vida, Él nos llama a hacer cosas que tenemos que hacer que no van a ser fáciles. Y además, sobre todo con la plataforma de que Él ya te perdonó a ti. Es que ese es el punto. O sea, si Él ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonar a otros? Y de eso estamos hablando en esta temporada, Ingrid. Sí, definitivamente aquí nos prepara para poder amar sin condición, para poder hacerlo y perdonar cuando sea necesario, porque siempre lo vamos a necesitar, así como esos dos puercoespines, ¿verdad? Que en el invierno se necesitaron acercar y abrazar para calentarse y fue preferible tener algunas que otras punzadas ahí, pero no morirse del frío. Así es como nosotros necesitamos la amistad, necesitamos las relaciones, necesitamos la familia. Y aunque sean situaciones en donde a veces tenemos que ir soportando y tener empatía unos con otros, es necesario para sobrevivir. Y saben, hay un video hablando del puercoespín. Si usted se mete a YouTube y busca ahí puercoespín en Navidad, no lo haga ahorita, hágalo más tarde, va a poder ver un video sumamente lindo. Puercoespín en Navidad. Así Aquí se llama, puercoespín Es en muy Navidad. bueno, Es una muy como bueno. caricatura, es un cortometraje, pero es sumamente lindo y menciona mucho de esto, pero cómo otros animalitos ayudaron. Mejor no se lo spoileo, como decían, ¿verdad? Pero ahí va a ver usted cómo lo que necesitamos hacer nosotros, que somos personas difíciles o con las personas difíciles, es encontrar la manera de amarnos, la manera de entender que hay heridas y que por esas heridas es que las personas reaccionan de esa manera difícil muchas veces, pero siendo empáticos y trayendo el amor de Dios viene siendo algo que nos ayuda, y esas personas lo que más necesitan es encontrarse a otras que les tengan la paciencia, así como Dave con Joyce, ¿verdad? Le tuvo la paciencia de esperar el proceso de Dios, por supuesto. Como decía ella misma, no podemos nosotros garantizar que
si nosotros cambiamos nuestra actitud hacia esas personas van a cambiar, pero seguramente el amor que podemos darles va a impactar sus corazones, eso sí, de alguna manera. Y aunque tarde un poquito, tengamos la paciencia. Y Sergio dijo que tomaran nota con un lapicero, pero la producción hizo Así una es. imagen ahí, ¿verdad? Que Tenemos una podría imagen en producción ayudarnos que se las queremos poner para que ustedes la puedan si ver. no la pudieron apuntar. No, Así es, y ahí está esa imagen, y creo que esa imagen nos da los pasos prácticos para amar. Y dice así: ore por las personas, prepárese para perdonar, bendígalas y ayúdelas. 4, trate con amabilidad y respeto, sea paciente. Y 6, que la conducta de otros no determine la suya. Esto de verdad es digno de publicarse y no solo de tenerlo ahí, sino que tenerlo presente para cada momento de nuestra vida. Sí, no, y por supuesto, fíjense que creo que algo que nos ayuda también es mantener la perspectiva a ustedes, porque todos tenemos luchas y eso hay que recordarlo constantemente, y las personas difíciles probablemente puedan estar lidiando con cosas que nosotros no vemos, fíjense ustedes. Y si nosotros mantenemos la perspectiva de ayudar a esas personas, les aseguro que vamos a ser más compasivos, vamos a ser más pacificadores y trataremos de llegarles por donde ellos necesitan recibir esa bendición nuestra. Y Colosenses 3:2 es bien clara, dice: pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y traigo a colación nuevamente el mensaje que este fin de semana compartimos. Antulio nos decía algo respecto a la eternidad, fíjense ustedes, y decía: cuando nosotros nos enfocamos y ponemos la perspectiva correcta hacia dónde vamos, todas nuestras actitudes terrenales cambian. Todo cambia absolutamente, porque estamos pensando más allá del día siguiente, de la hora siguiente, estamos pensando en nuestro encuentro con el Señor, y creo que eso es lo más gratificante que podemos hacer, Sergio. Amamos no como queremos, sino como las personas se dejan amar. Amén. ¿Verdad? Y muchas veces nos encontramos en situaciones en donde nosotros queremos darnos a los demás y esas personas no quieren recibir lo que nosotros les estamos dando, ¿verdad? Y aquí viene un conflicto, porque a veces nosotros quisiéramos amar y ser correspondidos en ese mismo amor. Quisiéramos sentirnos amados de la misma forma. Y a veces las personas no tienen la capacidad o el interés de amarnos en la misma intensidad en que nosotros los estamos amando. Eso a veces se vuelve un poco complejo. Joyce Meyer lo dice de esta manera. Dice: pareciera que si vamos a amar a alguien, se trata de personas con imperfecciones que serán difíciles de amar en ocasiones. Pero recuerde que somos imperfectos, que tenemos fallas y que también somos difíciles de amar. Es decir, vivimos en un mundo quebrado y roto, en donde estamos tratando de resolver algo que a veces es complejo, ¿verdad? Pero siempre hay esperanza para seguir adelante. Así es. Y vamos a orar para finalizar este tiempo. Yo estoy seguro, convencido que el Espíritu de Dios está hablando en nuestros corazones y que Él ya ha puesto en nuestra mente esa persona a la que tenemos que aprender, a pesar de las barreras, a amar, a perdonar y que Dios haga esa obra. Padre bueno, queremos darte muchas gracias, Señor, porque hoy tenemos el regalo y la oportunidad de la oración también. Y tal vez confesarte, Señor, no nos es fácil, no se nos da natural, Señor, no es parte de nuestro deseo hacerlo. Sin embargo, entendemos, Padre, que nosotros mismos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Padre, y tú, Señor, mostraste tu amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros, por ese exceso de amor, y nos perdonaste toda esa camionada de basura y de pecado, Señor. Hoy, Padre, recuérdanos eso, Señor, para dar de lo que hemos recibido y dar amor y perdonar a pesar de las barreras a aquellos que lo necesitan, Señor, y tomar acciones valientes, Señor, esos 6 pasos que tú nos estás proponiendo para, Señor, tener esta naturaleza de ti y tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo, este programa, este momento, este contenido, el cual nos allanará, Señor, de muchas maneras nuestras relaciones interpersonales para dar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Precisísima parte de despedida de parte de mis amigos. Recordemos que el Señor nos da una extra dosis de gracia, de bondad, de fe y de paz. Y eso nosotros podemos extrapolarlo a aquellos que necesitan esto. Bueno, pues sea creativo, busque esa manera práctica de bendecir a esas personas difíciles y va a ver que va a causar algo en sus corazones. Ame de tal manera que usted esté feliz y contento. No espere, sino que dé. Ese sería mi consejo. Así es, queridos amigos, así es. En nombre de Rubén Elías, el tremendo Sergio, Leonardo, Ingrid, su esposa, Antulio Castillo, su seguro y humilde servidor, le queremos decir a usted: recuerde, por el amor de Dios,
no vaya solo, ni mal acompañado. Este equipo, junto a todos los colaboradores y voluntarios, le decimos, ¡vaya con Dios! ¡Nos vemos! Oye,